el Señor Jesucristo nos capacite para poder escuchar y recibir esta enseñanza. Pues seguimos nuestro estudio sobre las presuposiciones que tienen que ver con el consejo que damos. La primera presuposición es la primacía y suficiencia de la Biblia como la fuente principal de donde extraemos el consejo pastoral que damos a la oveja. ¿Cuál es la base para la orientación o consejería cristiana? La palabra de Dios. J. Adams lo explica de la siguiente manera: la base del cristiano para la consejería y la base para la orientación cristiana no es otra cosa que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos. La Biblia es su libro de texto de consejería. ¿Por qué? Después de todo, el cristiano no usa la Biblia como base para otras muchas actividades en las que él se involucra, como la ingeniería, la arquitectura y la música. Entonces, ¿por qué deberíamos insistir en que las Escrituras son la base para la consejería? La respuesta a esa pregunta es a la vez simple y profunda. Que su simplicidad no haga que pierdas la profundidad de sus implicaciones. La Biblia es la base para una orientación cristiana porque trata las mismas cuestiones que se tratan en toda consejería u orientación. La Biblia fue dada para ayudar a los hombres a venir a la fe salvadora en Cristo y después transformar a los creyentes a su imagen. El Espíritu Santo usa como instrumento adecuado lo que según Él tiene poder para hacer estas cosas. Y en sustancia es lo que 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17 enseña. Pero observa, en estos versículos Dios asigna este llamado de transformar vidas por medio de la palabra de Dios al hombre de Dios. Hombre de Dios. Es una frase que Pablo toma de la designación del Antiguo Testamento para un profeta y la usa en las epístolas pastorales para referirse al ministro cristiano. Y permíteme repetir, el Espíritu Santo declara firmemente que la Biblia lo equipa completamente para esta obra. Vemos pues que por ser la consejería el proceso de ayudar a otros a amar a Dios y al prójimo es parte del ministerio de la palabra del mismo modo que lo es la predicación. Por tanto, en lo que respecta a la orientación pastoral o la consejería, la primera presuposición es la primacía y suficiencia de la Biblia como la fuente principal de donde extraemos el consejo pastoral que damos a las ovejas. En segundo lugar, vimos lo que esto implica en la orientación o el consejo que debemos dar a nuestra gente. La segunda presuposición es la siguiente: es la realidad, la función y la indispensabilidad de la revelación general y la bondad de Dios, o la gracia común en los consejos pastorales. La segunda presuposición es la realidad, la función y la indispensabilidad de la revelación general y la gracia de Dios en los consejos pastorales. La revelación general es aquella que está impresa en el mundo, es decir, se manifiesta alrededor de nosotros, en nosotros y sobre nosotros. En lo que respecta a la manifestación de esta revelación alrededor de nosotros, Romanos capítulo 1, versículo 19, 20 declara: porque
Lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de ¿qué? Por lo creado. Dios el Creador se ha revelado en sus obras y continúa revelándose por medio de sus obras. Y esta revelación se dirige a todas sus criaturas inteligentes y es accesible a todas ellas. Salmo 19, versículo 1 al 6 afirma que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite en mensaje al otro día. Una noche a la otra revela qué sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el fin del mundo sus palabras. Mediante las obras de Dios alrededor nuestro, Él revela su poder, sabiduría, orden, bondad, misericordia y su cuidado sobre la creación. Esta revelación sin palabras, audibles o escritas, revela información sobre el ser de Dios y sobre su voluntad. Revela ciencia. El hombre es responsable de considerar esta revelación y responder a la misma de una manera adecuada. Cuando los hombres se niegan a responder adecuadamente a esta revelación, Dios los entrega ¿a qué? Según Romanos capítulo 1, a la impureza, a las pasiones degradantes, a lo que es contra la naturaleza. Romanos 1, versículo 24 a 27. ¿No es eso acaso lo que vemos en nuestros días? Rechazo de la verdad especial y aún de lo que la misma revelación en general enseña. ¿Y qué vemos? Los hombres están siendo entregados a las pasiones corruptas de sus propios corazones. ¿Qué es lo que enseña la naturaleza? Lo que es obvio en la misma configuración física del hombre. El mismo cuerpo humano enseña que la relación sexual debe llevarse a cabo solo entre un hombre y una mujer. Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice: ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. La revelación enseña. No estamos hablando aquí, hermanos, de lo que hombres incrédulos que odian a Dios dicen por las teorías que ellos mismos han creado como parte de su rebelión contra Dios. Eso hay que rechazarlo. Y no podemos integrar esto en nuestra consejería. Pero eso no indica ni enseña que nosotros ahora nos vamos a olvidar de lo que Dios nos enseña en la revelación general, que sí es ciencia, pues es una revelación de la voluntad y de la sabiduría de Dios. Ve, mira la hormiga perezosa, observa sus caminos y sé sabio. Dios nos manda a mirar la creación y aprender las lecciones que ella enseña. Ve y mira la hormiga, es diligente, no deja pasar la oportunidad para buscar y almacenar alimento en el tiempo apropiado. La diligencia y prontitud, esfuerzo de la hormiga manifiestan la voluntad del Creador para el hombre en el ámbito de trabajo. En Romanos capítulo 12, versículo 14 y 15, Pablo habla de la revelación de Dios, la revelación que Dios hace en nosotros mediante los dictados de la conciencia. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley,
ellos, no teniendo la ley, ¿qué ley? La ley escrita, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio a sus pensamientos y acusaciones, unas veces y otras defendiéndolos. Aún después de la caída, el hombre muestra la obra de la ley escrita en sus corazones. Observen, el texto no dice la ley escrita en sus corazones, sino la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. La obra de la ley es algo común entre todos los hombres no regenerados. La obra de la ley es algo común entre todos los hombres no regenerados. La ley escrita en sus corazones por el Espíritu de Dios es el privilegio característico del nuevo pacto, conferido solo a los hijos de Dios. Una sola palabrita, pero es muy importante. Aunque el pecado alteró la percepción moral del hombre, todavía queda la obra o sombra de la percepción que originalmente Adán tenía en su corazón. Lo que todavía queda de esa percepción moral en lo que respecta a la ley de Dios en el corazón humano sirve a la conciencia como norma que le permite emitir juicios morales dentro del mismo consciente del hombre. En lo que respecta al testimonio de Dios sobre nosotros, Hechos capítulo 14, versículo 17 declara: y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. La obra providencial de Dios, mediante la cual Él sustenta, preserva y gobierna lo creado, revela su benevolencia sobre todas sus criaturas. Estas cosas constituyen la revelación general. Otra cosa de la que aprendemos es la gracia común, que otros llaman la bondad de Dios. Y hay un debate sobre ese asunto, pero no nos vamos a meter ahí. Se podría usar también la bondad inmerecida, pero yo voy a irme tradicional hoy, conservador, la gracia común. Otra cosa que aprendemos, de la que aprendemos, es la gracia común. Esta bondad inmerecida capacita al hombre a reconocer y a apreciar lo bueno y hermoso. Restringe el proceso destructivo del pecado. Otorga dones a los hombres, sí, aún a los hombres incrédulos. Mediante estos dones ellos pueden cumplir el mandato cultural, Génesis 1:28. Estos dones capacitan a los hombres a descubrir y hacer relativamente cosas buenas y a restringir el mal. Ya que somos pecadores, esta bondad que Dios manifiesta hacia nosotros es inmerecida. Por esta razón, se habla de la bondad, de esta bondad como gracia común, algo que no merecemos. Por medio de la revelación general, Dios da conocimiento y percepción al hombre sobre la función y fisiología del cuerpo humano. Conocimiento útil y necesario para tratar con las enfermedades físicas que afectan al hombre. Ahora, ¿cómo se aplican estas presuposiciones en el momento en que se nos acerca alguna de nuestras ovejas para buscar nuestra orientación y consejo pastoral? ¿Qué debes hacer si te das cuenta de que esta oveja sufre de una fuerte depresión que le impide cumplir sus responsabilidades básicas? Se siente mal,
está decaída, sus sentimientos de culpabilidad aumentan, aunque no parece haber una razón objetiva o bíblica para estos sentimientos. ¿Cómo debes reaccionar en un caso como este? Algunos cometen el error de concluir inmediatamente que la causa de esta depresión es espiritual. Puede que este sea el caso, sin embargo, es aquí donde debemos empezar. Algunos tienen la costumbre de pensar que la depresión, la mayoría de las veces que ocurre, se debe a que la persona no ha dado muerte a algún pecado o no ha cumplido algún deber. O se debe a que el hermano o la hermana no ha querido sanar o rectificar alguna relación quebrantada. Otros toman una posición que pudiera ser extremista y atribuyen la depresión a una opresión diabólica. No quiero dar la impresión que algunas de estas cosas no pudiera ser la causa. Pero creo que si tenemos en cuenta lo que la revelación general, la Biblia y la gracia común nos enseña, no deberíamos concluir inmediatamente o contundentemente que la causa de la depresión es casi siempre espiritual. A menos que no tengamos un fundamento objetivo bíblico y poderoso para concluir que la causa de la depresión de la oveja es espiritual, no deberíamos llegar inmediatamente y contundente o dogmáticamente a esta conclusión y se acabó. El profesor David Murray, en su libro Los cristianos también sufren, publicado en español por Publicaciones Aquila, señala que esta es una de las debilidades del movimiento neutético de consejería iniciado por J. Adams. El profesor Murray alaba al doctor Adams por su contribución a la consejería pastoral bíblica. Él dice que la reacción de Adams contra el concepto humanista que consideraba las adicciones pecaminosas como una enfermedad o que adjudicaba una conducta inmoral a los genes de uno o que trataba de quitar los sentimientos de culpa por medio de animar a negar una responsabilidad personal por las acciones y limitarse a aceptarse tal como uno es, la reacción de J. Adams a tales cosas fue una reacción oportuna y necesaria. Murray añade, además, tenía razón en exponer la receta de un exceso de drogas psiquiátricas y en exigir que la práctica de consejería, de hecho, encarara la conducta problemática en lugar de simplemente dejar que la gente se sintiera mejor en medio de su pecado. Además, Adams ha mostrado la necesidad de considerar la dimensión espiritual del sufrimiento mental y emocional. Al hacerlo, restauró el papel central de la Biblia en el trabajo de consejería y aseguró el rol de los pastores y consejeros cristianos en los tratamientos. Hay momentos cuando caemos en el error de echar la culpa a los demás por nuestros problemas. En estas situaciones, la consejería noutética es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos que nos confronten con la pecaminosidad de nuestras reacciones y nos alienten a seguir adelante con nuestras obligaciones y responsabilidades cotidianas. Por otro lado, tenemos que aceptar que a veces aún la depresión no causada por una conducta pecaminosa, la gente puede adoptar actitudes perjudiciales y pautas regulares de conducta pecaminosa que deben ser encaradas y corregidas comprensivamente. No obstante, la consejería neutética se equivoca al poner toda la responsabilidad sobre el paciente deprimido. La posición de encarar la depresión como algo que es siempre el resultado del pecado
del que está siendo aconsejado no es sabia ni correcta. Esto se debe a que las causas de la depresión generalmente son más complejas. Más bien deberíamos tener en cuenta que la raíz de la depresión podría ser fisiológica, un mal que posiblemente esté relacionado con la función del cerebro o alguna otra razón y que en lugar de tener una posición predeterminada de que se trata de un problema espiritual serio, puedes hacer las preguntas. ¿Qué tal de tu sueño? ¿Cuál es el patrón de tu vida en lo que respecta a tu sueño? Alguien dijo, a pesar de que en la sociedad actual se tiende a una vigilancia perpetua a las exigencias sociales y profesionales, y yo añado laborales, el sueño continúa siendo esencial para los humanos. El sueño permite funciones como la reparación de los tejidos, la consolidación de la memoria y el aprendizaje, el crecimiento físico. Aunque todas las personas son diferentes, los especialistas coinciden en que es necesario para un adulto dormir entre 6 a 8 horas cada noche de forma continua. La falta de sueño no solo afecta el nivel de atención de personas, provocando desorientación, también produce otros malestares negativos. Entre los afectos fisiológicos, debido a la falta de sueño, se encuentra el dolor muscular, problemas cardíacos, migrañas agudas, confusión mental, alucinaciones y depresión clínica. Una fuente de información describe esta depresión como un trastorno del estado de ánimo transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, desánimo, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Yo conozco a un pastor que estuvo trabajando tanto y tanto y tanto, donde llegó el momento que ya no podía disfrutar de ciertas cosas de la vida. Los desórdenes depresivos pueden estar en mayor o menor grado acompañados de ansiedad. El hipotiroidismo también puede causar depresión. Cuando una persona continúa en un estado de depresión, tenemos que preguntarnos si esta depresión se debe a esta condición física. Deberíamos preguntar, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te examinaron la tiroides? ¿Alguna vez has tenido un problema con el hipotiroidismo? Es decir, disfunción de la glándula tiroides que disminuye su actividad y secreción de hormonas importantes. Entre los síntomas más comunes del hipotiroidismo se encuentran la irritabilidad, en el caso de las mujeres, ciclos menstruales anormales, pérdida de la memoria, pérdida del cabello, depresión. Una tiroides poco activa puede producir diferentes manifestaciones que parecen ser como problemas espirituales. Otras personas tienen algunas deficiencias fundamentales en su química de la sangre. Esto debe llevarnos a preguntarle, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te hicieron un análisis completo de sangre? El pastor Martin relata algo de su experiencia en este asunto cuando dice, a menudo he encontrado que cuando alguien parecía tener un problema complejo,
problemas serios de depresión, mi primer consejo ha sido: ve a un médico de buena reputación, responsable y con experiencia, que te haga un examen físico y minucioso. Yo comienzo por ahí, decía el pastor Martin, para excluir hasta donde sea posible que el problema no está fundamentalmente arraigado en alguna cuestión física en vez de algún asunto explícitamente espiritual. A esto el pastor Martin añadió una salvedad importante. Él dijo: es cierto que ha habido un gran abuso de la perspectiva que Edward Welch destaca en su libro, es el cerebro culpable. Todo se atribuye a deficiencias bioquímicas en la función del cerebro que impiden que la sinapsis funcione como debería hacerlo. Estas deficiencias impiden que las señales lleguen de una pequeña fibra a otra. Si pudiéramos arreglar el problema químico del cerebro, todo se resolverá. Todos los problemas se resolverán si tan solo arreglamos el problema químico del cerebro. Sin embargo, la realidad es que el cerebro no es culpable de todos los problemas. Aun cuando el cerebro funcione bien, esto no significa la realidad de otros problemas que tienen que ver con la naturaleza moral y espiritual del hombre, como el Señor Jesucristo enseña en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 23. Es oportuno subrayar lo que Edward Welch asevera en otro de sus libros, titulado La Guía del Consejero para el Cerebro y sus Trastornos, en el que se establece que a veces puede parecer que la raíz del problema es espiritual cuando realmente es física. Por tanto, cuando alguien busca nuestra orientación para ayudarle a tratar algún problema espiritual, no debemos descartar la posibilidad que el problema sea principal o fundamentalmente un problema físico que puede tener sus raíces en la función del cerebro. A la luz de esta verdad, no debemos tomar la postura de ver la depresión o algún problema espiritual principalmente como algo que siempre, en la mayoría de los casos, es el resultado del pecado del que está siendo aconsejado. Por otra parte, no descarto que la causa de la depresión puede ser física y espiritual, las dos cosas. En tal caso, debemos tratar con ambas cosas. Es importante en este momento señalar que la suficiencia de las Escrituras no implica que nosotros debemos pasar por alto la revelación que Dios hace mediante la revelación general. En su libro, Los cristianos también se deprimen, el doctor David Murray subraya esta verdad. Al tratar el tema, la luz de la conciencia, él dice: esta es un área en la que me temo que muchos cristianos sinceros andan mal, reaccionando exageradamente a los ataques sobre la suficiencia de las Escrituras, asumen una posición o una postura no bíblica de suficiencia extrema, privándose así de muchas de las riquezas de Dios. Suficiencia de las Escrituras no significa que debemos despreciar todas las fuentes de conocimiento que no son bíblicas. Como lo aclara la confesión en algunas áreas de la adoración y el gobierno de la Iglesia, tenemos que aprender más en base a lo que la comunidad humana ha encontrado provechoso y útil. Un escritor cristiano lo dice así: para ser obedientes en lo que respecta a las ciencias, necesitamos leer acerca de las ciencias y estudiar la naturaleza. Para ser obedientes en lo que respecta a la economía, tenemos que leer sobre la economía y observar el mundo de los negocios. Tengamos cuidado.
de no rechazar o condenar la verdad donde quiera que aparezca. Si consideramos al Espíritu de Dios como el único fundamento de la verdad, no rechazaremos la verdad misma ni la despreciaremos donde quiera que aparezca, a menos que queramos deshonrar al Espíritu de Dios. ¿Diremos que los filósofos eran ciegos en su excelente e ingeniosa observación de la naturaleza? No. No podemos leer las escrituras antiguas sobre estos temas sin quedar grandemente admirados en muchos casos, eso lo añadí yo. Pero si el Señor ha querido que seamos ayudados por la física, dialéctica, matemáticas y otras disciplinas similares, por la obra y el ministerio de los impíos, hagamos uso de esta ayuda. Porque si descuidamos el don de Dios ofrecido libremente en estas artes, merecemos sufrir un justo castigo por nuestras indolencias. Dios ha permitido que hombres inconversos descubran ciertos patrones de conducta que ayudan a las personas que quieren ser libradas de la adicción al cigarrillo. ¿Debemos despreciar su conocimiento? Si sus observaciones son correctas y su metodología no se opone a la ley del Señor y definitivamente libra a la persona de su adicción, no debemos despreciar el remedio. Más bien debemos recibirlo como la provisión que Dios en su gracia común o bondad provee para sanar y librar a estas personas. El adicto al cigarrillo puede decir, ya que este tratamiento no viola el principio o la ley del Señor, y ha de librarme de esta adicción pecaminosa que destruye mi cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, ya que no quiero vivir con una mala conciencia y tentar al Señor, haciéndome vulnerable a alguna enfermedad horrible, me someteré a este tratamiento confiando en el Señor y confiando que el Señor en misericordia lo bendecirá. Sí me someto al tratamiento, pero no dependo absolutamente de Él, y esto es, y se acabó. No. Esto nos llevará a pedir al Señor que use y bendiga conforme a su voluntad los medios que ha provisto por medio de su revelación general y su gracia común o bondad inmerecida. Esto se debe ver y hacer de esta manera, pues en última instancia Dios es el único que puede hacer que el tratamiento o la medicina sean eficaz. Nuestra absoluta confianza siempre debe descansar en el Señor y no en los medios o dones que Él nos da. Punto. El pecado de Asa cuando se enfermó no se debe a que es algo pecaminoso buscar ayuda médica cuando uno está enfermo físicamente. Su pecado fue que él no buscó al Señor, no dependió del Señor, no confió en el Señor para la sanidad de su cuerpo, sino en los médicos. Ese fue su error y su pecado. La Biblia dice, Asa se enfermó de los pies, su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad, ahí está el problema, no buscó al Señor, sino a los médicos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 12. No buscó al Señor, no dependió de Él, dependió solamente de los médicos. Por otro lado, la confianza en Dios no significa que debemos despreciar las cosas que Dios provee según su revelación general y su gracia común. Observen, el rey Ezequías oró para que Dios lo sanara. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios oyó la oración
vio las lágrimas de Ezequías y lo sanó. Pero, ¿cómo lo sanó? Diciéndole por medio del profeta Isaías que tomara una masa de higos, la pusiera en la llaga para que se recuperara. Isaías 38, versículo 1 al 5 y el versículo 21 especialmente. Pablo le dijo a Timoteo que usara un poco de vino para sanar sus problemas estomacales. Observen que Pablo no le dijo, Timoteo, tu problema es que tú no tienes suficiente fe. Timoteo, tu problema es que tú no oras suficiente. Yo te he visto que tú estás tan involucrado aquí y allá que ni tiempo das para ayunar. Ese es tu problema. Tú tienes que orar más. Tú tienes que ayudar más para que seas sanado de tus problemas estomacales. No, él le dijo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. ¿Por qué? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Pablo asume aquí la posición de un médico, aunque no es un médico con certificado y título. Aún así, mediante la revelación general y la bondad divina, él conoce el remedio físico que sanará a Timoteo. Y basado en este conocimiento y siendo guiado por los principios generales de la revelación especial, él da su consejo a Timoteo. Pablo sabía que el problema fundamental de Timoteo no era espiritual, sino físico. Teniendo en cuenta esta realidad, él dio su consejo basado en la revelación general y la gracia común, guiado, claro está, por la revelación especial de la palabra de Dios. A pesar de que el conocimiento de los puritanos era limitado en relación al conocimiento médico que hoy poseemos, aún así ellos se distinguieron en usar la revelación general para tratar cosas de enfermedades físicas. El pastor Martin cita a Brooks para probar este punto. Brooks declara, la melancolía es un humor oscuro que perturba al alma y al cuerpo, y su cura pertenece más al ámbito médico que al divino. Es un humor de lo más pestilente cuando abunda. Es un humor que incapacita al hombre para todo tipo de servicio, pero sobre todo a los que están relacionados con su alma. La persona melancólica pone a prueba al médico, apenas al ministro, daña las relaciones y le da al diablo motivos para que se ría. Hay 5 tipos de personas a las que el diablo convierte en un asno para montar triunfante sobre ellas: la persona ignorante, la incrédula, la orgullosa, la hipócrita y la melancólica. La melancolía es una enfermedad que produce extrañas pasiones, extrañas imaginaciones y extrañas conclusiones. Brooks reconoce que esta clase de malestar debe ser tratado por un médico. Si uno no tiene en cuenta esta verdad, no podrá ayudar al que padece este estado crónico de depresión causada por un fallo malestar físico. Hay casos en que se debe tratar el mal físico para poder tratar el mal espiritual. ¿No fue lo que hizo Dios con el profeta Elías? Primera a los Reyes, capítulo 20, versículos 2 y 9. Primero lo alimenta, lo deja dormir. Y después que algunas cosas pasan, le dice suavemente al profeta, Elías, ¿qué tú haces aquí, muchacho? Vuelve al lugar al que yo te he llamado para que ministres.
Pastor Martin relata la historia de una persona paranoica que pensaba que alguien había puesto una bomba debajo de la parte del frente de su automóvil. Y por esta razón temía entrar en su vehículo. El pastor sabía que para ayudar a esta persona había que llevarlo a ese punto en el que su cerebro pudiera procesar los hechos y la realidad. Llamó a Jay Adams, al doctor Jay Adams, y le preguntó qué debía hacer con esta persona. El doctor Adams respondió: deben hospitalizarlo, darle medicina, hasta que pueda empezar a tratar con la realidad en términos de lo que es la realidad. Dr. J. Adams. Y eso fue lo que el pastor Martin hizo. Hay casos en los que es necesario usar las percepciones de la revelación general para que podamos ayudar al pueblo de Dios. Recordemos que la revelación general nunca se opone a la revelación especial, ni viceversa. Pues hasta aquí hemos considerado la primacía y suficiencia de las Escrituras como la fuente principal de donde extraemos los consejos pastorales. En segundo lugar, la realidad, función e indispensabilidad de la revelación general y la gracia común. La tercera presuposición es la diferencia entre el consejo autoritativo basado en la palabra de Dios y en la revelación general y el consejo pastoral basado en una combinación de varios factores. La tercera presuposición es la diferencia entre el consejo autoritativo basado en la palabra de Dios y en la revelación general y el consejo pastoral basado en una combinación de varios factores. Debemos tener la convicción que hay una diferencia entre las dos. Pablo vio la diferencia. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 25, declara: en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas no has pecado. Pablo entendió la diferencia entre un mandato apostólico inspirado y un sabio consejo de carácter espiritual. Y nosotros tenemos que ver esa diferencia. Pablo entendió la diferencia entre un mandato apostólico inspirado y un sabio consejo de carácter espiritual. Este es mi consejo. Pero si decides hacer lo otro, no has pecado. Es solo un consejo de mi parte. No debe ser tomado en una forma ligera. Él habla como aquel que es digno de cierta confianza. Y cuando ha hablado, él ha aplicado los principios generales de la palabra de Dios a una situación en particular. De manera que cuando los corintios recibieron esto, ellos no simplemente decían, bueno, es un consejo, no hay que considerarlo, simplemente un consejo, yo puedo hacer lo que... Vamos a ponerlo al lado. No, lo recibieron con peso, le dieron el peso que demandaba por quien lo decía. Y las razones por lo que lo decía. Pero era un consejo. Si tomas el consejo, bien. Si no lo tomas, no has pecado. No es un mandato del Señor. En el capítulo 16 de la misma epístola, Pablo dice que animó a Apolos a que fuera a los Corintios con los hermanos. Este fue su consejo y recomendación, pero no era un mandamiento apostólico. No era un mandato. Apolos optó por no ir.
no hizo lo que Pablo le dijo, puesto que no era un mandato apostólico, era más bien un asunto de libertad personal. Observen, Pablo no intentó amarrar la conciencia de Apolos, pues él no tenía la autoridad para hacer tal cosa. En este caso, el consejo no era un mandato del Señor. Apolos estaba libre para decidir lo que él quería hacer. Nosotros no tenemos la autoridad para sujetar la conciencia de ninguna persona y enseñorearnos de la misma con nuestro consejo pastoral personal, preferencias, caprichos, gustos, deseos. Solo Cristo es dueño de la conciencia. Pero en cuanto a ustedes, hermanos, la misma regla que se aplica a nosotros de las Escrituras se aplica a ustedes. Un consejo, no un consejo. Un mandato bíblico, un mandato bíblico. Y ustedes no pueden aconsejar a la gente y llevarlas a sentir que si no hacen exactamente las cosas como ustedes quisieran, personalmente, ya han cometido algo grave. No. Un pecado grave. No. Si lo hace, no pecas. Es un consejo. Pues al afirmar esta doctrina, por otro lado, no queremos socavar lo que la Biblia enseña sobre la necesidad de buscar y escuchar el consejo de hombres sabios probados en lo que respecta a la piedad, que conocen su Biblia y viven según sus enseñanzas y mandamientos. Hombres que conocen lo que es estar bajo la autoridad de Cristo, y esa autoridad se manifiesta dentro de un cuerpo, una iglesia local. Sí es verdad que hay una diferencia entre consejo y un mandato bíblico, pero al decir esto no quiero animar no preguntes, tu Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente, pero lamentablemente el problema no está en la Escritura, el problema está en nosotros, que no conocemos la Escritura como debemos conocerlo. Y muchas veces nos involucramos en tal cosa, especialmente si es emocional, me enamoré, esto y lo otro, esos ojitos verdes, azules, violetas, de cuánta cosa hay. La persona se volvió emocionalmente, no está viendo la cosa como tiene que verla y necesita un consejo de afuera, algo objetivo a esa situación. ¿Cuándo usted va a hacer una inversión de primera categoría? ¿Que le va a costar? Le va a costar. Es necesario. Nosotros, ninguno de nosotros aquí tenemos toda la verdad. En nosotros. Para decir, no necesitamos consejos de nadie. No podemos socavar lo que la Biblia explícitamente enseña sobre la necesidad de buscar consejos. Y una vez lo recibimos, examinar sabiamente lo que se nos dice a la luz de las Escrituras. Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Proverbios 19:20, escucha consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Proverbios 24:6, porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria. Pues he aquí 3 presuposiciones fundamentales sobre el consejo que damos a otros. Estas presuposiciones deben formar parte de nuestra mentalidad espiritual cuando cumplimos este aspecto vital de nuestra obra pastoral. La primacía y suficiencia de la Biblia como la fuente principal de donde extraemos el consejo pastoral, la realidad, la función y la indispensabilidad de la revelación general y gracia común en los consejos pastorales, la diferencia entre el consejo autoritativo basado en la palabra de Dios y en la revelación general
y el consejo pastoral basado en una combinación de varios factores. Gracias al Señor por la enseñanza que Él nos ha dado en esta mañana, que esto enriquezca nuestros ministerios y podamos vivir para nuestro Señor, haciendo bien a las ovejas que el Señor nos ha llamado a pastorear.